Hablemos ahora de el cambio de formato en el texto o en el contenido de una celda. Para esto, tomemos primero un texto cualquiera o un elemento cualquiera que vamos a escribir en cualquiera celda. Aumentémosle de tamaño simplemente para que ahora podamos notar ciertos cambios que vamos a hacer. Y fíjense que en esta celda está escrito este contenido. Bien, sobre este contenido podemos hacer unas cuantas cosas. Por ejemplo, podemos alinearlo en cualquiera de los bordes o con respecto a cualquiera de los bordes de esta celda. La alineación se hace con estos botones. Una alineación inferior, que es como está en este momento, por eso ustedes ven el texto escrito aquí en la parte de abajo. En el medio o en la parte superior, y esa misma alineación que es vertical la podemos hacer también una alineación horizontal a la izquierda, centrada o a la derecha. Para eso son estos botones. Este botón que está aquí, pues nos ofrece una curiosidad que es muy sencilla de aplicar y casi nadie utiliza, que es la dirección del texto. Nosotros podemos hacer que ese texto salga escrito en una dirección un poco diferente a como siempre sale, en un ángulo ascendente como está ahora, o en un ángulo descendente, o cualquiera de estas otras opciones que ustedes van a probar en un momento. Esto se los explico ahorita más adelante. Vamos a dejar entonces nuestro texto escrito horizontalmente. Como lo teníamos. Sobre este texto o sobre el contenido de la celda o de la celda, recuerden que si seleccionamos varias celdas, todos los cambios se van a aplicar sobre las celdas que tengamos seleccionadas. Podemos también aplicar cambios en el formato del contenido, es decir, por ejemplo, cambiar el tipo de letra, el tamaño de la letra, algunos efectos como negrita, cursiva, subrayado, que en este caso tenemos un subrayado sencillo o un subrayado doble. Podemos combinar los varios al tiempo o el que necesitemos. Cada vez que escojamos una de estas opciones, pues ella va a quedar iluminada en naranja. Eso significa pues que esa opción está activa. Y podemos también entonces escoger el color del texto. Vamos a cambiar el color, digamos que queremos este color púrpura. Y con este otro botón escogemos el color del fondo de la celda. Escojamos un color que haga más o menos juego. Digamos que este azul. Y así quedan entonces los cambios aplicados a la celda. Estas celdas también podemos aplicarle unos bordes. Recuerden que estas líneas que ustedes ven dentro de la área de trabajo de Excel son unas líneas guías que se observan únicamente en pantalla. Estas líneas no aparecen al momento de imprimir. Si yo quiero pues que esta cuadrícula se vea, debo dibujarla. Para dibujarla entonces hay varios procesos. La forma más sencilla es seleccionar la celda o el rango de celdas al que quiero dibujarle líneas, hago un clic contrario sobre eso que tengo seleccionado y escojo la opción formato de celdas, donde encuentro también las fichas para hacer los cambios que expliqué ahorita, el tipo de letra, los efectos o estilos, los tamaños, los colores, también los puedo aplicar por acá. En este caso vamos a escoger entonces donde dice bordes y con estos cuadros nosotros escogeremos entonces qué tipo de borde queremos y el color del mismo. Para eso desplegamos la lista, escogemos un color de borde, digamos este azul oscuro, y luego con este dibujito, con este cuadrito que es una muestra, entonces vamos a escoger qué áreas o qué bordes de mi selección
voy a aplicar, digamos que yo quiero esta línea doble y esta línea doble la quiero arriba y abajo, entonces haría clic en los bordes superior e inferior, y que quiero esta línea gruesa en el borde izquierdo y borde derecho, o puedo aplicar el mismo estilo a todos los bordes. Ya esto es cuestión de mi gusto o de la necesidad del trabajo que esté aplicando. Una vez entonces escojo los bordes que quiero aplicar a mi selección, hago clic en aceptar, hagamos un clic por fuera para que podamos ver entonces lo que hicimos, y aquí se darán cuenta que hay bordes de línea doble arriba y abajo y un borde de línea gruesa izquierda y derecha como lo habíamos seleccionado. Ahora, ¿qué sucede si yo este mismo formato que escogí para esta celda lo quisiera aplicar en otra celda? Me tocaría volver a repetir todo el proceso, sí, o podría serla más fácil, simplemente copio esto que está aquí y pego ese formato en otra celda. Digamos en esta celda o en este grupo de celdas, vamos a ponerle un contenido simplemente para que vean cómo los cambios afectan a este grupo de celdas. Digamos estas 4 celdas o estas 5 celdas. Entonces necesito que estas celdas, que se darán cuenta que no tienen borde ni color ni el tipo de letra que tiene esta, quiero que lo tengan. ¿Cómo hago? En primer lugar, entonces selecciono la celda, la que quiero que sea igual a las demás, me voy a esta opción que se llama copiar formato y luego simplemente, fíjense que el puntero toma la forma de una crucecita más una brochita. Simplemente cuando tenga esa forma el puntero, hago un clic sostenido, arrastro cubriendo todo el grupo o rango de celdas al que quiero aplicarle el formato, y automáticamente este grupo de celdas va a tomar el formato de esta que había copiado. De esa manera, cuando queramos tener el mismo formato en otra celda, ahorramos mucho tiempo de trabajo y no tenemos que volver a repetir todo el proceso. Ahora, también podemos dar formato no a la celda como tal o al texto con colores y esas cosas, sino al dato que está dentro de la celda. Tomemos por ejemplo estos números que están aquí, que simplemente son unos números, y apliquémosle unos formatos distintos. ¿Cómo se le da un formato? Digamos, si yo quisiera que este formato fuera un número, simplemente selecciono esa celda, hago clic contrario sobre ella, me voy a formato de celdas, ya conozco este cuadro porque por aquí hemos aplicado algunas cosas, y me voy a la opción que dice número. En este caso, por defecto, Excel siempre le pone a las celdas un formato general. El formato general es un formato que me recibe cualquier dato. Cada vez que yo escoja un formato de esto, aquí en la parte de abajo voy a ver una pequeña descripción de en qué consiste el formato. Entonces digamos que esta celda yo quiero que no sea un formato general, sino un formato de número. Al escoger el formato de número, entonces me pregunta Excel que cuántas posiciones decimales quiero, si quiero usar separadores de miles, y en este caso, en esta área de acá, él me va dando una muestra de cómo va quedando el número según lo que yo esté aplicando el formato. Si ese número es negativo, por ejemplo, cómo quiero que se represente, con un menos en color rojo con un menos o cualquier otra de las opciones que hay acá. Y una vez establezco yo el formato al dato como tal, hago clic en aceptar. Fíjense que este número como está escrito, miren cómo va a quedar una vez haga clic en aceptar. 2 posiciones decimales como yo había escogido y un separador de 1000 que es el punto. Tomemos este otro que también es un número, pero vamos a representar otro tipo de número, en este caso moneda. El mismo proceso anterior, clic contrario, formato de celda, y en este caso pasamos del formato general al formato moneda. El formato moneda es parecido al formato número, solamente que también me pide qué símbolo de moneda quiero que tenga el número. En este caso pues vamos a manejar varios tipos de formatos dependiendo de la moneda que estemos manejando. Por ejemplo, si vamos a utilizar libras, que son el tipo de moneda que se maneja en Reino Unido, pues el símbolo es diferente. Escogemos las posiciones decimales que queremos que manejemos. Normalmente cuando se trata de monedas son 2 para manejar los centavos. Si queremos separadores de miles, etcétera, y le decimos aceptar. Ahí está.
es importante notar que este formato permanece aunque yo elimine el valor. Si vuelvo a escribir un valor cualquiera ahí, solamente voy a escribir el número. Por ejemplo, escribo este número y al pulsar Enter, automáticamente él me toma el formato que tenía la celda. Igual que para los números, para el texto también hay formato, o para las fechas. Escribamos aquí una fecha, escribamos cualquier fecha. Por ejemplo, automáticamente Excel detecta que es una fecha y me pone los separadores correspondientes, pero yo este tipo de fecha la puedo representar de otra manera. Hago un clic contrario, formato de celdas, y dentro de las fechas hay varios formatos o varios estilos o tipos de representación de fechas: fechas cortas, fechas que manejan el año con los 4 dígitos, fechas que manejan el año con 2 dígitos, fechas largas que manejan los meses en texto y hasta ponen el día. Por ejemplo, utilicemos esa y fíjense que automáticamente la fecha me la adaptó al nuevo formato que yo escribí. Igual que en el caso anterior, si yo borro eso, el formato permanece todavía. Escribamos una fecha cualquiera y se darán cuenta que él la va a adaptar al formato que habíamos escogido antes. Bien, entonces hasta aquí el tema de hoy. Espero que esto lo practiquen y más adelante asignaremos la actividad correspondiente. Que tengan buena tarde.